llamo Lola, estudio en quinto de primaria del Colegio San Pedro de Alcántara y tengo una preguntilla que hacer al programa Microclima. ¿Cómo afecta la contaminación del agua al desarrollo de la vida? Gracias por ayudarnos a entender mejor las cosas. Adiós. Mis queridos amigos de Microeduca, precisamente en estos momentos me estáis pillando en un momento en medio de una reunión en donde estamos tratando de algunas de esas cuestiones que me planteáis entre expertos, investigadores, empresas, etcétera. Esto es, yo creo que algo bastante importante en el sentido de la necesidad que se tiene de este tipo de actividades, de las que nos ha provisto este confinamiento. Las preguntas, como siempre, luego son extraordinarias y yo espero que dentro de estas reuniones que aquí estamos llevando a efecto, pues en breve seáis vosotros los actuantes, porque al fin y al cabo es el mundo que os toca. La primera pregunta es la de Lola, que me parece interesantísima. Contaminación del agua. El agua que tenemos en el planeta es prácticamente siempre la misma. No hay más agua ni menos agua. El agua es la que hay en todos sus niveles, bien conformando parte de los océanos o bien formando parte de las aguas continentales, de las cuales nos aprovechamos en buena medida, tanto para el uso doméstico como para que se activen nuestras industrias e incluso que sirvan para nuestros regadíos, nuestros campos, nuestros cultivos agrícolas y finalmente también formen parte a nivel doméstico, ¿no? Bebamos, podamos beber, podamos pues hacer muchas de las cuestiones que son básicas y necesarias en nuestro día a día. Dicho esto, lo importante es que la actividad humana es tan intensa que estamos arrojando a ese agua pues muchísimos contaminantes. ¿Por qué? Porque hemos entendido siempre de que los ríos pues, deben de ser el desagüe de todas nuestras aguas residuales, de que el mar tenía la capacidad de acoger todo cuanto podamos mandarle y bueno, pues hoy nos estamos encontrando ya con esos problemas, problemas que van desde que la acidificación del agua del mar por aumento de la temperatura y por esos contaminantes, pues resulta, fíjate qué curioso, Lola, que desde fuera empieza a verse que el mar, que lo tenemos siempre como azul, está pasando cada vez a ser más negro. Ese ácido, esa acidificación del mar está provocando de que reaccione con los minerales del fondo y esté produciendo unos carbonatos que se llaman, que están ennegreciendo nuestros mares. Por otra parte, hemos arrojado tantísimo plástico al mar que en estos momentos en el Pacífico y también en otros océanos se están formando islas de plástico. Es decir, que es una evidencia de esa contaminación del agua. Y para qué decir de los ríos, ¿no? Todo lo que nos sobra lo mandamos al río. Es una antigua concepción que no nos va nada, en absoluto, nada bien, porque los ríos son vida, son corredores biológicos para muchas aves, para muchos insectos, que luego van a ser fundamentales precisamente para la polinización, para ser capaces de mantener nuestros cultivos. En China en estos momentos, como han utilizado tantísimos insecticidas, pues resulta de que no hay abejas. Y como decía Einstein, si las abejas desaparecen, el ser humano desaparecerá en 4 años. ¿Por qué? Porque tienen la importancia de ser los grandes polinizadores para todos. A todos los frutales. Allí, pues ahora mismo están polinizando justamente con palillos de estos de los oídos,
con eso se dedican a coger el polen de una flor y llevarlo hasta otra flor. Imaginaros lo que eso significa, ¿no? Es decir, que tenemos que estar muy preocupados el valor ecológico que tienen precisamente esos ríos, que son caudales, no solamente de agua, sino caudales de vida. Y por tanto y de biodiversidad, y por tanto tenemos que cuidarlos como bien merecen. En fin, creo que más que nunca el agua debe de ser una preocupación, porque los consumos de agua se están desproporcionando y, insisto, tenemos el agua que tenemos. Es verdad que los dos polos, tanto el Ártico como el Antártico, el norte como el sur, pues se están derritiendo, y esto está suponiendo también el aumento en el nivel de la agua. Otra cuestión que nos debe de preocupar enormemente, porque bueno, nos pone sobre todo a los que vivimos en el litoral en una situación un poco compleja. Bien, yo creo que con esto respondo a tu pregunta. De todas maneras, si tienes más dudas, no vaciles en planteármelas. Gracias. Hola, mi nombre es Julián, tengo 10 años y estudio quinto de primaria, y me gustaría que desde el programa Microclima me pudieran resolver la siguiente duda. ¿Por qué es malo para la Tierra que se caliente el aire? Bien, la segunda pregunta me la formula Julián. Julián, me alegro de que te preocupen estos temas. Precisamente en estos momentos, en esta reunión en la que estoy, pues resulta de que estamos hablando precisamente de ello, de la importancia del calentamiento global. Lo estoy oyendo por el otro pinganillo, a donde me veis, estoy a dos oídos, pero bueno, estamos ofreciendo datos de cómo, bueno, estamos en el caso de nuestra provincia, en el caso de tu pueblo y en el caso de todos los sectores económicos que hay en la provincia de Málaga, desde el turístico, tan importante para todos, como para otros sectores, cómo puede incidir ese cambio climático. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues emitiendo gases de efecto invernadero. Nosotros no emitimos tanto, sino que ahora mismo son China, Brasil y Estados Unidos e India los grandes productores de CO2. En muchos de ellos, pues dicen, mire ustedes han echado bastante CO2 en muchos momentos, pero a nosotros no nos han dejado desarrollarnos como nos hubiese gustado. Entonces, bueno, nos toca ahora contaminar, por decirlo de alguna manera. Fundamentalmente era en hídrido carbónico, esa unión del carbono y del oxígeno. El carbono, que es el átomo fundamental de toda la vida en el planeta, pero que cuando se concentra en forma fósil, pues nos vamos a encontrar con que luego lo vamos a reutilizar y lo vamos a utilizar como combustible, y por tanto lo emitimos a la atmósfera. Eso con otros gases de efecto invernadero que son también bastante importantes. El agua del mar, como hemos comentado antes con Lola, pues resulta de que se está calentando, y con lo que ello significa desde el punto de vista de la composición de las aguas de los océanos, cuando es, junto con los grandes bosques del planeta, los bosques siberianos, los bosques de la Amazonía, nuestros propios bosques, esos arcos nogales, que si algún día subís camino arriba hacia Ojén, podéis incorporar unos magníficos arcos nogales, o hacia la zona de Ronda, y vais a ver unos pinzapales extraordinarios que juegan un papel fundamental en la absorción, en la captación y en el secuestro de ese CO2 que tanto afecta al calentamiento global. Por eso es interesante que en estos momentos, sobre todo, pongamos énfasis, los que vivimos aquí, vosotros y nosotros los más mayores, en que bueno, mitiguemos y también nos adaptemos a ese cambio climático que entra dentro del cambio global y que es tan sumamente importante para el desarrollo económico y social de nuestra tierra. Nos enfrentamos hacia un horizonte en el 2050 y en el 2070, pues francamente difíciles. Y por tanto tenemos que poner ya las pilas. Ese va a ser vuestro mundo, y vuestra responsabilidad es a partir de ahora. Es decir, no solamente, es decir, cuando Jesús le ha puesto por nombre Microeduca,
Yo creo que esto, la importancia que tiene es que es sobre todo macroeduca, porque estoy convencido, porque así lo vivo, que vosotros vais a ser más educadores de vuestros padres que lo que son respecto al tema ambiental, de lo que ellos lo hacen sobre vosotros. Me consta cómo exigís que se recicle correctamente, que los residuos vayan a parar al contenedor que deben. Sois conscientes a la hora de utilizar determinados productos que sabéis que son contaminantes, y por tanto, bueno, creo que ese papel de macroeduca es también importante. Me encantaría un día pues que en este programa viéramos cómo vosotros sois capaces de educar a los mayores, porque tenéis más formación que cualquiera de ellos. Hola a todos, me llamo Dominica, tengo 9 años y quisiera hacer una pregunta al programa Microclima. ¿Qué es lo que más contamina y cómo se puede evitar? Muchas gracias, adiós. Bien, finalmente, la última de las preguntas me la formula, perdonadme que la tengo por aquí, me la formula Dominique. ¿Qué son los contaminantes? Bueno, pues desde la humanidad aparece pues hace medio millón de años, cuando aparece Homo sapiens, y bueno, a partir de ese momento hay utilización de recursos naturales. En principio la población era muy escasa, es decir, que no llegaba a 100.000 habitantes en el planeta de Homo sapiens, de nuestra especie. Pero sin embargo, bueno, competían con los neandertales, que como sabéis, el último de los neandertales vivió muy cerca de nosotros, vivió en las cuevas de Gibraltar. Eran hombres, homínidos, muy parecidos, también bastante inteligentes, pero tenían una serie de problemas en cuanto a su constitución fisiológica importante, ¿no? Pues bueno, ellos desaparecieron, y sin embargo, nosotros, Homo sapiens, pues prosperamos, y a partir de ahí pues fuimos desarrollando civilizaciones que consumíamos cada vez más recursos, en principio sin grandes impactos sobre la tierra, pero poco a poco pues fueron aumentando esos contaminantes, hasta tal punto que bueno, cuando en 1950, bueno, a partir de la revolución industrial más o menos, empezamos a consumir tantísimos materiales, recursos, etcétera, que bueno, que hemos llegado a generar bueno, pues una serie de elementos residuales que se han depositado sobre la superficie de la Tierra, y han creado incluso un estrato geológico singular al que denominamos como antropoceno, la edad del hombre. Y en esa edad del hombre hay una edad que es precisamente la edad del plástico, que está resultando pues el mayor de los contaminantes en estos momentos del planeta. Ya hay iniciativas muy interesantes en nuestra tierra, en algunas superficies comerciales, etcétera, en donde reciclamos, empezamos a recircular ese plástico con la finalidad de que pueda ser reincorporado nuevamente. Es lo que se denomina como economía circular. Pido a vosotros, porque tenéis esa responsabilidad de cara al futuro, porque en ello jugáis también la calidad de vida vuestra en un futuro, el que siempre observéis los plásticos, de que no es cuestión de arrojarlos por arrojarlos, de que los reutilicéis cada vez que podáis, de que seáis exigentes ya a partir del próximo año en que los plásticos sean biodegradables. Tened en cuenta que una bolsa de plástico, un bastoncillo de esos de los que mencionábamos antes, de los oídos, pues puede tardar hasta 500 años en degradarse. Imaginaros lo que significa eso, ¿no? Para animales que viven en el mar, que es a donde van a parar esos bastoncillos, que nos incorporan, y bueno, y luego cuando abrimos un atún o una ballena, lo que nos encontramos en su vientre es cantidad de esos palillos, haciéndoles evidentemente un mal bastante grande. Eso digamos que es lo más importante. Contaminamos en exceso, y la única manera es convertir
nuestra economía, nuestra forma de proceder, de que sea lineal, todo lo que no necesitamos lo mandemos directamente a la naturaleza, bien a la agua, bien a los océanos, bien a la tierra, bien a cualquier sitio, seamos capaces de convertirlo en una sociedad circular, en donde recuperemos todo lo que podamos, reciclemos todo lo que podamos. Habrá empresas muy próximamente, de lo que estamos hablando en este momento, pues habrá empresas que resulta que se dediquen en un futuro próximo a poder algo que ya no se hace, ¿no? Porque se habla de obsolescencia programada, es decir, que un frigorífico tiene que durar 10 años. Pues bien, no, habrá empresas en el futuro que se dediquen a arreglar, que prácticamente han desaparecido, a arreglar aquello, todo aquello que en un momento determinado se nos puede averiar, pero que hoy por hoy, por lo que hacemos es que rápidamente lo desechamos, y hablamos de desechos industriales que no sabemos dónde mandarnos. Desafortunadamente, y esto es una cuestión que creo que también es importante de tener en cuenta, mucho de esto que no queremos, por ejemplo, todos los componentes electrónicos o informáticos, todos esos residuos que no queremos cuando no queremos un teléfono, cuando no queremos un ordenador, pues ya no nos vale, pues lo que hacemos es que lo mandamos a África. África se ha convertido desagradablemente y desafortunadamente en el gran vertedero del mundo occidental, y de ahí que también eso nos sirve para explicar los grandes movimientos migratorios. En la actualidad pues se están produciendo pues muchas migraciones, muchos movimientos migratorios desde África hacia Europa. Lo estamos viendo diariamente en las Islas Canarias o en nuestra costa, ¿no? No muy lejos de Marbella, pues aparecen de vez en cuando pues barcas más o menos grandes en donde pues van cientos de personas que huyen precisamente, uno, de la pobreza, dos, de las guerras, que son muchísimas, 3, del cambio climático, que allí empieza a notarse enormemente porque se ha calentado mucho el territorio y por tanto no hay facilidad para cultivo ni para, bueno, pues desarrollar actividades normales, y esto nos debe de llamar la atención. Hace tiempo hicimos un estudio en donde veíamos cómo podía ser la evolución del microclima en el caso de la Costa del Sol, y bueno, como sigamos por estos derroteros, en breve pues tendremos unas condiciones pues similares a las que puede haber en estos momentos en Orán, en Argelia, en la parte de también incluso a final de siglo, cuando tengáis aproximadamente mi edad, pues probablemente las temperaturas, si no empezamos a mitigar y adaptarlas, pues serán las propias de la franja del desierto, de lo que se llama Tombuctú, es decir, que sería una ciudad casi enclavada dentro del desierto. Por eso tenéis ahí una responsabilidad muy alta, y espero que a través de Microeduca pues logremos, insisto, no solamente en que aprendáis, sino que vosotros mismos seáis los encargados de macroeducar a los mayores. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.